Sí, con gusto. Ya está grabando. Magnífico. Bueno, bien, pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Un servidor, el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández, seré quien modere esta mesa titulada Gobernanza Ambiental, Normativa y Política Climática, que pertenece al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad, por sus siglas MCCB. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Primero, el doctor Gerardo Rodríguez. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales desde hace 17 años. Ha trabajado en aspectos sociopolíticos de la crisis ambiental, cambio climático, gobernanza climática, ecología política, políticas públicas medioambientales y recientemente incursionando en el derecho medioambiental para la sustentabilidad, derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes. Doctor Gerardo, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hugo. También tenemos la presencia de la maestra Fabiola Gres Carrasco. Es maestra en geografía, fue jefa del Departamento de Herramientas para la Planificación Territorial en el contexto del cambio climático de la INEC, donde participó en la elaboración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México. Sus líneas de investigación son vulnerabilidad hídrica, análisis de indicadores, gobernanza, instituciones y normatividad. Maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene máximo 10 minutos, y aquí sí quiero ser muy puntual y enfático, son 10 minutos máximo, por favor, ¿vale? Bueno, para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. ¿Hasta ahorita alguna duda, compañeros, compañeras de la dinámica? Listo. Muy bien. Pues comenzamos. Y nuestro primer estudiante es el compañero Hugo Alfredo Contreras Benítez, que presentará su trabajo que se titula Normas y estructura de gobernanza ambiental en la comunidad maya de Silam del Bravo, Yucatán, para adaptarse al cambio climático. Hugo, tienes 10 minutos, yo te voy a tomar el tiempo por acá. Muchas gracias. Cuando te lleves 8, o sea, cuando te falten 2, te aviso para que vayas perfilando tu cierre, ¿vale? Gracias, no se preocupe. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Muy bien, Hugo, todo en orden. Comienza el tiempo. Empiezo. Muchas gracias, muy amables por su presencia y por su atención. Mi nombre es Hugo Alfredo Contreras Benítez, yo soy abogado. Estoy trabajando el proyecto de investigación que se titula Normas y estructuras de gobernanza ambiental en la comunidad maya de Silam de Bravo para adaptarse al cambio climático. Estoy dentro de esta línea de investigación precisamente de normas, legislación y gobernanza. Me siento muy orgulloso de que tengo un comité asesor muy importante, integrado por la doctora Ana Elisa Peña, que es mi directora docente de tesis, la maestra Marisol y el doctor Taurino, que son de iniciativa privada, perdón, de la Universidad Autónoma de Guerrero y de una ONG. Como introducción, quiero nada más ubicarles dónde está Silam de Bravo. Pueden ver en la parte baja izquierda la mancha urbana de Mérida, Yucatán. Silam de Bravo es una comunidad costera, que es un puerto costero en la península de Yucatán, que se dedica básicamente a actividades agrícolas, turismo, pesca. Ese es el centro económico de la comunidad. Sin embargo, ya hay bastante presión por urbanización, sobreexplotación, contaminación de recursos naturales. Hay procesos regionales de urbanización que están trayendo cambios en el uso de suelo de la comunidad, y aquí pueden ver una imagen precisamente de la comunidad costera de Silam de Bravo, que en la parte frontal frente a la playa está ya urbanizada prácticamente toda, y la parte trasera todavía conserva manglares y zonas lacustres.
Sin embargo, el nivel de playa ya está ocupado prácticamente. Tiene problemas precisamente por esta urbanización y por efectos del cambio climático, como aumento del nivel del mar, mayor impacto de tormentas tropicales y huracanes, pérdida de servicios ambientales. La pérdida de este manglar está llevando la intrusión salina hacia las zonas de manto freático, las zonas de agua dulce, y ante este problema de cambio climático, estoy planteando una revisión y tratar de entender cómo la autonomía comunitaria y los niveles de marginación de género y estos desafíos del cambio climático impactan o son influidos por las normas de gobernanza ambiental actuales. Es decir, cómo la comunidad está estructurada y organizada internamente para enfrentar estos dos aspectos: la autonomía comunitaria, la marginación de género y el desafío del cambio climático. Para esto me he planteado un objetivo general, que es precisamente evaluar esas brechas de acceso de la participación de hombres y mujeres en la gestión de recursos naturales. Se busca determinar su eficacia ante los cambios y problemas ambientales, tanto locales y los efectos del cambio climático. Por supuesto, hay 3 objetivos específicos: identificar las normas formales e informales que rigen esta gestión ambiental, examinar estas estructuras organizativas como modelo de toma de decisión comunitaria y diferenciar estos mecanismos en que participan hombres y mujeres, tanto en la gobernanza ambiental como en las acciones de adaptación al cambio climático. Es decir, es un objetivo general con sus 3 objetivos específicos, que el planteamiento es abordarlos a través de un marco teórico integrado por estos 4 conceptos. En primer lugar, el de gobernanza ambiental, enfocado en los efectos del cambio climático, por un lado. Por otro lado, la participación equitativa de hombres y mujeres, bajo un enfoque de género, pero con estos 2 aspectos básicos, centrales, que me están llevando a entender: uno, la interculturalidad, la relación actual de la cultura maya y su lucha por permanecer; y por otro lado, el derecho constitucional local, las normas, reglamentos locales que dan acceso a los recursos naturales. Como decía, soy abogado y esa parte es la que me está llevando a hacer el análisis, digamos, el derecho constitucional local y la interculturalidad como ejes centrales del marco teórico para poder tratar de entender lo que está sucediendo en la comunidad. Esta investigación está planteada como un enfoque inductivo cualitativo. Por lo tanto, no hay una hipótesis estadística tradicional como se hace en otras investigaciones, pero se lleva a cabo bajo premisas orientadoras que guían mi trabajo de investigación, mi trabajo de campo, pero por supuesto, a través del concepto de interculturalidad, están abiertas a ser modificadas por los hallazgos. Este es el eje central del enfoque inductivo cualitativo. ¿Cómo hacemos ese balance entre conocimiento local y las políticas públicas verticales? Y entonces, con esa imagen, se definí esta premisa orientadora, que está redactada como sigue. Se asume de manera preliminar que las estructuras, y enfatizo preliminar, que las estructuras de gobernanza ambiental locales en Silam de Bravo contienen lógicas y normas tradicionales, donde las mujeres desempeñan roles fundamentales, pero diferenciados en la gestión de los bienes comunes. Y esta es la base de mi premisa, ¿no? Desde una perspectiva local de la comunidad, cómo están tomando esas decisiones y esa organización comunitaria desde esa lógica tradicional y propia comunitaria para enfrentar el cambio climático. Esta premisa orientadora me lleva a definir categorías y dimensiones de análisis, por supuesto, y tengo estos 3 rubros que definí como dimensiones: las normas y estructuras de gobernanza ambiental, las dinámicas de género en la gestión del territorio y la percepción de vulnerabilidad socioecológica y las prácticas adaptativas que lleva a cabo la comunidad. Y a través de esas dimensiones y sus categorías es como se pretende o pretendo acercarme al análisis de las normas y estructuras de gobernanza ambiental en esta comunidad, entendiendo la participación local como eje central del análisis. Es decir, no se trata de que yo lleve ya definidos los indicadores, sino cómo se crean con ellos esas categorías de análisis y cómo se van adaptando, ¿no? Para mi metodología de análisis, pretendo integrar la teoría general de sistemas,
y la perspectiva de la gobernanza ambiental con enfoque de género para hacer esta revisión y análisis de la información y de las prácticas comunitarias. Estas 3 técnicas de recolección de información, revisión documental que ya llevo avanzada, esto en definición de entrevista semiestructurada y la observación participante en su momento en trabajo de campo, y se pretende o pretendo hacer el análisis a través de diagramas de bucle y matrices de causa-efecto, precisamente que me lleven a integrar categorías emergentes que la comunidad pretenda o deje salir a flote en el trabajo de campo. Mis resultados esperados son precisamente tener mecanismos de formalización de estas normas comunitarias de manera equitativa, incrementar la visibilidad y participación del saber comunitario y la participación de las mujeres en estas acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, por supuesto, fomentar la participación equitativa en la conservación ambiental y el establecimiento de medidas de adaptación y combate al cambio climático, y propuesta de medidas de adaptación. Es decir, lo que se va a hacer después de esto es realizar acciones de adaptación basada en ecosistemas para la comunidad desde la perspectiva nacida de ellos, de manera diferenciada para hombres y mujeres. En mi proceso de investigación, en general, definición de proyecto, marco teórico, recopilación de información está prácticamente realizado. Estoy en diseño de instrumentos de recolección de datos en campo, el contacto con las comunidades para posteriormente pasar al trabajo de campo con las normas que cubre la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y al final hacer el trabajo de gabinete, el análisis, la elaboración del trabajo final y presentación de la tesis de la maestría. Por supuesto, en este momento les digo, estoy en el diseño de instrumentos de recolección de datos. 2 minutos, Hugo, por favor. Sí, gracias. Ya casi para terminar, nada más quisiera presentarles estos datos del texto inicial que decía y era muy genérico que había posibilidades de incremento de tormentas tropicales y cambio climático. Ya con la revisión y el análisis de la información, pues estos son datos que fui obteniendo muy valiosos, ¿no? Desde 1980 a 2019 se perdieron 19 metros de playa en la península, un deterioro muy, muy grave, ¿no? Y esto está avalado por Causa Natura 2023, la Comisión de Cambio Climático de la Península de Yucatán, la Revista Mexicana de Biodiversidad, la UNAM y la Universidad de California están aportando datos ya sobre cómo está sucediendo este cambio climático, impactando este cambio climático en la comunidad. Esta es una breve y no toda la bibliografía que he utilizado. Por supuesto, si tienen algo más que me pueda servir, se los agradecería de corazón. Todavía me faltan algunos datos e información que complementar. Y prácticamente, pues, con esto voy cerrando. Está mi correo a sus órdenes por si requieren contactarme, mayor información, o si gustan participar en la investigación, con mucho gusto estaré abierto. Les agradezco mucho su atención y con esto cierro. Muchas gracias. Hugo, muchísimas gracias por tu presentación y ahora, bueno, vamos a escuchar los comentarios, dudas que tengan. Primero comenzamos con el doctor José. Doctor, le cedo la palabra. Ok, gracias. ¿Qué tal, Hugo? Oye, fíjate, es que una cosa es leer y otra cosa es escuchar, ¿no? Leer el resumen que nos mandaron, pues dice una cosa, y ahorita escucharte también veo otras cuestiones. En el documento te centras en la comunidad, ¿no? De Tzimin. Y ahorita nos hablas como de 2 temas. Sí, el impacto climático que está teniendo esta... ¿Qué es ciudad? ¿Es pueblo? Es un pueblo, es una comunidad costera muy chiquita. Estamos hablando de 6,000 habitantes, tal vez. Por mucho. Ya. Entonces, el impacto climático que está teniendo la comunidad, y tu objeto de estudio está en cómo se organiza la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, parecería que hay ahí como dos temas, ¿no? Que pues que se conectan porque es en la comunidad de Tzimin, pero no está visto en tu planteamiento que se conecten, cómo la organización comunitaria está atendiendo toda esa problemática, si la comunidad ya vio o ya tiene diagnosticado toda esta problemática y qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo es su organización para enfrentar toda esa problemática climática? Hay como que falta clarificar, digo, dices que ya vas avanzando, a lo mejor está entonces en esa información que ya tienes
trabajada, pero nada más como tener cuidado, que no queden como dos temas ahí separados, ¿no? Hacer la inclusión. Me dejas ver que hay claridad, hay claridad del qué, del tema. Pues por supuesto, pues hay que meterse a revisar mucha información para tener claridad de la problemática, ¿sí? Ten claridad de la problemática. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la organización comunitaria o el problema son la vulnerabilidad climática que padece pueblo costero? Ahí como a tener esa claridad. Recuerda que toda investigación, y esto va para todos sus demás documentos, es un trabajo científico, es una investigación, es una aplicación del método científico lo que están haciendo. Entonces, hay que poner datos, ¿no? Mucho cuidado con las generalizaciones, mucho cuidado con afirmaciones generales, ¿no? Hay que mostrar evidencias, hay que mostrar datos de lo que se está diciendo, de lo que se está afirmando. Entonces, para que ahí le tengan, bueno, y en tu caso, tengas cuidado en las afirmaciones generales, ¿no? Digo, en este resumen, pues, porque el resumen no deja ver todo, pero en varias afirmaciones que das, ahí puedes meter datos, ¿no? Datos de la misma población, cuántos son hombres, mujeres, describir un poco más la comunidad de Tzimin. Igual toda esta vulnerabilidad que dices, no dejarlo así nomás de forma general. Ya ahorita nos presentabas una lámina con datos más precisos y por ahí ponerle atención, ¿no? Datos, evidencias. No, cuidado con las afirmaciones generales, porque a diferencia de un ensayo, pues sí, puedes dar tus opiniones y ya, pero aquí es una investigación, implica la aplicación del método científico y toda afirmación pues hay que acompañarla con evidencias, ¿no? Pero pues a seguir trabajando en esa medida en que uno se va involucrando más en la investigación, va dando más claridad de los objetivos, de los instrumentos a aplicar, y sí, se ve que es una investigación cualitativa, ¿no? Pues ánimo. Hugo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José Gerardo. Maestra Gres, la escuchamos. Muchísimas gracias, Hugo, gracias por tu presentación. La verdad es que me da mucho gusto que sea algo distinto a lo que mandaste en tu resumen, porque justo coincido con el doctor José Gerardo, que está muy mal escrito, perdón, lo tenía que decir, pero justo en la introducción no se recupera para nada el planteamiento del problema, como que pones un contexto muy general ambiental. En específico, hay que revisar como cuál es la estructura para poder escribir en un trabajo. Por ejemplo, en este caso era un resumen. En la introducción hay que poner y recuperar como los elementos más valiosos de tu trabajo, ¿no? Parte del planteamiento del problema, la metodología, muy breve, y los principales resultados. O sea, ahí en la introducción como que solamente pusiste el contexto ambiental y la importancia, ¿no? O sea, ahí busca, métete a un taller de escritura y eso va para todos, porque de hecho es algo que hay que ir ejercitando, ¿no? O sea, no solo es una maestría de formación de conocimientos, sino también de habilidades de escritura. Es normal que a estas alturas tengan este tipo de errores. De hecho, yo lo comento no como algo, pues que sea negativo, no lo vean así, sino como una área de oportunidad que tienen que ir fortaleciendo y aprovechar desde este momento para mejorar, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarnos que en el título hay una congruencia con el objetivo general. Por ejemplo, ahorita en tu presentación no se recupera ese aporte valiosísimo que estás haciendo sobre el enfoque de género, no aparece en tu título. Entonces, por ejemplo, esa palabra de género, enfoque de género, tendría que aparecer en tu título, ¿no? Entonces ahí revisa con lupa que en tu título se esté reflejando el aporte principal de tu trabajo. ¿Para qué? Para que alguien que vea desde el título le llame la atención leer y sepa de manera general de qué se trata, ¿no? Entonces ahí hace falta meter la palabra de género en el título.
En los objetivos, lo mismo, ¿no? O sea, en el objetivo general se tiene que recuperar la estructura del título. Por ejemplo, ahí en el objetivo general tampoco pones elementos, pero que no aparecen en el título. Y lo mismo aparece con los objetivos particulares y la metodología, ¿no? O sea, los objetivos particulares tienen que ser objetivos desglosados que nos ayuden a ver cómo se va a contribuir para cumplir ese objetivo general, ¿no? O sea, yo quiero ver con el enfoque de género cómo es la organización y la adaptación al cambio climático. Bueno, eso hay que decir, objetivo 1, cómo se aporta, ¿no? Objetivo 2, cómo aporta al objetivo general. Y lo mismo en la metodología. Entonces, aunque parezca muy repetitivo, la estructura de las palabras, la estructura conceptual, ¿no? O sea, no puedes poner en los objetivos particulares adaptación y mitigación si no aparece en el objetivo general y si no aparece en el título, ¿no? Entonces ahí cuidar muy bien sobre este marco conceptual, teórico que estamos viendo y también verlo en la metodología. Bueno, si quiero estudiar adaptación y mitigación, ¿con qué herramientas voy a llegar a ver y proponer estos alcances que voy a buscar, ¿no? Entonces, en general, me gustó mucho tu presentación. Fue una presentación que me pareció mucho más clara que este resumen que enviaste, a excepción de esos pequeños detalles que hay que ir viendo cómo se conectan. Coincido con el doctor sobre estos enfoques que no parezcan como elementos aislados, sino que se vea cómo este enfoque de género contribuye a esta visión de las herramientas que tú buscas tener al final, ¿no? O sea, esta parte de los aportes que buscas tener al finalizar tu investigación, ¿no? O sea, eso me pareció muy importante, pero que hay que ir reforzando desde el título, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llegar a eso que dices, ¿no? O sea, al final tú dices, quiero obtener herramientas, ¿no? Visibilizar como todos estos elementos que tú pones como aportes, hay que irlos teniendo como en una línea, para que se pueda cumplir, ¿no? Entonces, o sea, tengo todo esto escrito, o sea, ahorita justo para no extenderme, podría enviarte estos comentarios. Y también es muy importante, justo buscar el corazoncito de tu investigación. ¿Qué es la gobernanza ambiental? La gobernanza ambiental en el contexto de cambio climático, la gobernanza ambiental con enfoque de género en el contexto de cambio climático. Entonces, como ese conjunto de palabras en una idea, ¿no? Irlo teniendo esa secuencia desde el título, objetivos, ¿no? Que aparezca siempre, ¿no? O sea, ese es como lo que se tiene que mantener como la semilla de tu investigación y no salirte de ahí, ¿no? O sea, porque ustedes van a ver que en el camino va a haber muchas ideas y muchos temas que tienen mucho que ver con su tema de investigación, pero ustedes no se pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque tienen 2 años nada más y porque lo pueden continuar para un doctorado. Entonces, eso sirve mucho justo para mantener la línea de hacia dónde nos dirigimos y de no perdernos, ¿no? En este sentido, es muy importante que en tu estrategia de campo también identifiques, a lo mejor, si dentro de la comunidad hay un grupo o par de grupos con los que puedas trabajar este tema, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú piensas que es una comunidad chiquita, pero tal vez hacer un trabajo de campo con una comunidad de 3,000 personas o las personas que quieras, tal vez por el tiempo no lo vayas a conseguir. Entonces, aquí digamos, la sugerencia es que busques a un par de trabajos. Hay algunas asociaciones civiles que ya trabajan con ciertos grupos, o comunidades que ya están muy involucradas con este tipo de trabajos y que tú puedas ponerles, ¿no? Como en la mesa qué beneficios podrían tener con tu investigación y participar, ¿no? De manera directa, aunque sea un grupo de 20, 30 mujeres, ¿no? Y hombres, no sé, pero que sea como un núcleo mucho más enfocado, ¿no? Como un grupo focal, que te permita llevar a cabo esta investigación, ¿no? O sea, a lo mejor personas mayores, ¿no? O sea, como de más de 60, no sé, como acotar un poco más ese grupo de trabajo que te permita hacerlo viable en el tiempo.
y que también te permita dirigir mucho más esta entrada a la comunidad, ¿no? Bueno, y justo como ir escribiendo todas estas ideas, ¿no? O sea, como desde lo simple, de qué es lo que busco al final de esta investigación y buscar ese objetivo, ¿no? Un comentario más es acerca de la bibliografía. También me pareció que siempre hay que incluir esta bibliografía también en la escritura del trabajo, o sea, hay que argumentar, no solo ponerla en un apartado, sino ver qué autores tienen trabajos ya en esa área, ¿no? Y también, y esto es un comentario para todos, el hecho de utilizar inteligencia artificial, también reportarlo, ¿no? O sea, si utilizaron una inteligencia artificial para revisar ortografía, hay que reportarlo en la bibliografía, ¿no? O sea, como una buena práctica de hacer investigación. No es que no la usen, sino que reporten que la usaron y para qué la usaron. ¿Por qué? Porque yo aquí no voy a decir los porcentajes que vi para cada uno de ustedes, pero casi todos utilizaron inteligencia artificial, ¿no? Y no aparece en su bibliografía. Entonces, es importante que como una buena práctica, que no lleguen al momento de entregar la tesis al final y que cuando lo pasen por el software aparezca que tienen un 80% de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay que ir adoptando esas herramientas desde ahora y usarlas de manera correcta, ¿no? Esos serían mis comentarios, Hugo. Pues mucho éxito con tu trabajo y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Doctor, también muchas gracias. Doctor, maestra, muchísimas gracias. Ahora vamos con la compañera, permítanme que les digo su nombre, Clara Isabel Gutiérrez Torres. Su trabajo se titula Propuesta de un sistema de manejo ambiental para CETIS y CEBETIS con enfoque integral en cambio climático y sostenibilidad institucional. Compañera, te recuerdo que tienes 10 minutos, ni un minuto más, y no hay posibilidad de réplica para los comentaristas. Tomas nota y ya tú las analizas por tu cuenta, ¿vale? Ya, cuando tú me digas que estés lista para comenzar a tomarte el tiempo. Ok, Vale. Adelante. Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo me llamo Clara Isabel Gutiérrez Torres y mi proyecto de tesis es un diseño de sistema de manejo ambiental desarrollado para instituciones de nivel medio superior que son CETIS y CEBETIS con enfoque educativo y climático. Mi director de trabajo terminal es el doctor Juan Manuel Pons Gutiérrez y la maestra Fabiola Gres Carrasco, así como el profesor Itzcual Jacinto Vergara. Y bueno, los antecedentes o el por qué nace este proyecto, pues es a raíz de la situación que tienen estas instituciones de nivel medio superior, donde se presentan consumos importantes de agua, energía, papel, otros insumos, así como generación excesiva de residuos y, bueno, peligrosos derivados de talleres y laboratorios. Las acciones ambientales que suelen realizarse de forma aislada, que no tienen indicadores ni seguimiento o un mecanismo de mejora continuo, es decir, no se planifican, solo se hacen ciertas campañas dependientes de ciertas personas o de la comunidad, pero no hay un seguimiento como tal. Entonces, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad han impulsado que estas instituciones educativas adopten modelos de gestión ambiental para reducir su impacto y fortalecer la educación para el desarrollo sostenible. Como tal, la oportunidad de investigación es diseñar un sistema de manejo ambiental específico para estas instituciones que permita integrar la gestión eficiente de recursos, fortalecer educación ambiental y contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental y a los objetivos de desarrollo sostenible. El planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Bueno, la problemática son que tenemos acciones ambientales aisladas, no hay indicadores ni mecanismos de seguimiento, por lo cual no hay una mejora continua y pues tenemos una débil cultura ambiental institucional. Al tener la ausencia de un sistema de manejo ambiental se limita la planeación, la evaluación y la consolidación de una cultura ambiental institucional en estas instituciones de nivel medio superior.
La pregunta de investigación es cómo diseñar e implementar un sistema de manejo ambiental en los CETIS y CEBETIS que reduzca el impacto ecológico y promueva la educación ambiental dentro de la comunidad escolar. El propósito es diseñar este sistema, este SMA, específico para CETIS y CEBETIS que permite integrar la gestión eficiente de recursos, fortalecer una educación ambiental y contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué es relevante esta investigación? Bueno, la importancia y la pertinencia pues nace de la problemática que, como ya mencioné, pues es un alto consumo de agua, energía y materiales, así como una gestión ambiental fragmentada, la ausencia de pues los indicadores que ya les mencioné, y bueno, totalmente la ausencia de un sistema de manejo ambiental. Los beneficios esperados es el uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y el fortalecimiento de la cultura ambiental. Como contribución, podría decirse que sería el primer modelo de sistema de manejo ambiental diseñado específicamente para estas instituciones, integrando gestión institucional, educación ambiental y criterios de sostenibilidad para fortalecer la operación y formación ambiental en la comunidad escolar. Pues nuestro sustento teórico es la ISO 14001-2015, que nos habla de los lineamientos para desarrollar este tipo de sistemas de gestión ambiental basado en la mejora continua, y nos habla sobre cómo planificar correctamente para que se lleven a cabo o se cumplan los lineamientos propuestos. La Agenda 2030, que nos habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tomamos como base también la educación para el desarrollo sostenible, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y educación ambiental y gestión institucional responsable. Tenemos lo siguiente, que los referentes conceptuales son el desarrollo sostenible, donde nos hablan de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones. También nos habla de empoderar al estudiantado para enfrentar los retos que nos genera el cambio climático, establecer requisitos para implementar sistemas eficaces de gestión ambiental. Escuelas sustentables, la Semarnat nos habla de promover modelos educativos que integren la sostenibilidad en la operación cotidiana, ya que la educación es un agente de cambio. Y bueno, como tal, los objetivos de desarrollo sostenible seleccionados o propuestos son el 4, el 12 y el 13, que nos hablan de impulsar una educación inclusiva y acciones contra el cambio climático. Nuestro modelo conceptual, la realidad de los CETIS y CEBETIS es que tienen mucho consumo de recursos y son un factor de impacto ambiental. Lo que se busca es formar una comunidad escolar consciente y responsable, así como planificar, implementar, evaluar y mejorar, sobre todo tomando en cuenta indicadores como agua, energía, materiales y residuos, y con esto pues dar seguimiento a estos indicadores y una correcta evaluación. Al final, lo que se espera es la reducción del impacto ambiental y el fortalecimiento de la cultura ambiental. Bueno, el objetivo general del proyecto es diseñar un sistema de manejo ambiental aplicable a CETIS y CEBETIS que integre criterios de sostenibilidad, uso eficiente de recursos, una educación ambiental, más participación escolar, con el propósito de fortalecer una cultura ecológica institucional, promover buenas prácticas ambientales en la operación diaria de los planteles. Como objetivos específicos tenemos primeramente que identificar problemáticas ambientales que son más relevantes para estos planteles mediante un diagnóstico participativo que considere el consumo de agua, energía, papel y generación de residuos sólidos. Nuestro objetivo específico número 2 es establecer lineamientos operativos e indicadores de evaluación que orienten la implementación y el seguimiento de este sistema de manejo ambiental dentro de las actividades académicas, administrativas y formativas de cada plantel. La metodología que emplea este proyecto es una metodología de carácter mixto, es decir, cuantitativa y cualitativa, no experimental y de tipo descriptivo. Su propósito es diseñar este SMA aplicable para estas instituciones que integre criterios de sostenibilidad y uso eficiente de recursos, educación ambiental y participación escolar. La idea es que se aplican cuestionarios y guías de observación
a personal docente, administrativo y estudiantil, así como una revisión documental y registros institucionales para obtener una visión integral del manejo ambiental en cada plantel. La información recopilada, pues, se mide o se analiza, perdón, mediante frecuencias y porcentajes por los datos cuantitativos que este arroja y el análisis del contenido para los datos cualitativos, lo que permite identificar las áreas prioritarias o una lista de qué se debe atacar primero. Las etapas del estudio, pues, es el diagnóstico, posteriormente el diseño del sistema, la estructuración del sistema de manejo ambiental con lineamientos e indicadores adaptados al contexto educativo de cada plantel, una validación teórica, es decir, revisión de referencias teóricas, normativas y de buenas prácticas para asegurar la pertinencia y la viabilidad del sistema propuesto. Por último, una propuesta de implementación, que es un plan de acción con cronogramas, responsables, recursos necesarios y cuáles son los indicadores de seguimiento. Los instrumentos aplicados que tenemos. 2 minutos, Clara, por favor. Sí, es un cuestionario ambiental estructurado, guías de observación directa, fichas de priorización de problemáticas y una matriz de indicadores de gestión ambiental, que los describo más profundamente aquí, que son cuestionarios, las guías de observación, nuestra matriz de categorización y de priorización de problemas, análisis de actores y cadena de impacto ambiental, así como revisión documental y normativa. Las fases en las que está propuesto es la fase preparatoria, el diagnóstico ambiental y de actores, un diseño del sistema, una validación de la propuesta y una propuesta de implementación. Aquí quiero enfatizar que los ETIs y CBETIs enfrentan retos asociados al consumo elevado, como ya les mencioné, y este estudio busca fortalecer la gestión ambiental para contribuir a acciones de adaptación al cambio climático. Los avances que tiene la investigación, pues actualmente lo que se ha conseguido es la aplicación de instrumentos preliminares, clasificación de problemáticas ambientales por ejes temáticos, una identificación ya muy puntual de los actores claves, de internos y externos que van a interferir en esta propuesta, una revisión documental y la construcción inicial de los lineamientos del sistema de manejo ambiental. Lo que falta o lo que sigue es profundizar en el análisis de datos y validar la información con los actores involucrados, definir indicadores de desempeño ambiental contextualizados y como tal todo el resto del diseño del sistema de manejo ambiental, así como elaborar una propuesta para darle seguimiento. Como conclusiones preliminares, la investigación permite generar evidencia sólida para diseñar un sistema de manejo ambiental contextualizado a nivel medio superior tecnológico, ya que las acciones ambientales actuales se realizan de manera parcial y no tienen un seguimiento ya sistematizado. Se tiene el diagnóstico institucional que permite identificar las principales problemáticas de consumo, agua, energía, generación y manejo de residuos, y la propuesta integra lineamientos, indicadores y procedimientos basados en la ISO 14001, la normatividad ambiental mexicana y la educación para el desarrollo sostenible. El sistema de manejo ambiental diseñado constituye una herramienta viable que favorece la mejora continua, el cumplimiento ambiental y el fortalecimiento de la cultura ambiental institucional. Se desarrolló esta propuesta adaptada a las características institucionales de los ETIs y CBETIs que integran un diagnóstico, lineamientos, indicadores y estrategias de seguimiento para fortalecer esta gestión. Y estas son mis fuentes consultadas y eso sería todo. Muchas gracias. Clara, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos ahora a la etapa de comentarios por parte de nuestros invitados. Doctor José, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Clara? Pues qué claridad en la presentación. Oye, pero a ver, me llamó muchísimo la atención y es la primera pregunta. ¿Por qué escribes en pasado? El documento está lleno de pasado y ahorita en tus láminas, como las penúltimas, aparece otra vez el verbo en pasado. ¿Por qué? ¿Por qué en pasado? Pareciera que eso ya se hizo. Es que más o menos. O sea, ya hay trabajo hecho esto y recuperas. Sí, es que el trabajo de campo sí se está haciendo, pero he acordado que solamente hablar como del diseño del sistema de manejo ambiental.
o sea, solo de la estructuración, no hablar de los resultados que ya se están practicando. Ujú. Sí, porque digo, en la lectura eso confunde. ¿Es una propuesta o ya es el resultado de una investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que genera ahí como este choque. En tus palabras, ¿cómo describirías lo que es el sistema de manejo ambiental? ¿O cuáles son los elementos que componen? Ya con lo que has trabajado, ¿cómo lo dirías con tus propias palabras? Bueno, no sé si lo que voy a decir esté correcto, es lo que me sale ahorita, pero yo lo veo como una serie de pasos, como un protocolo a seguir para generar estrategias de adaptación al cambio climático. Un poco de mitigación podría decirse. Ok, bueno. Es parte de la investigación, ¿verdad? Irlo clarificando. Digo, ese es tu tema, eso está clarísimo, eso es muy bueno, suena provocador, pero sí, pues tener cuidado en que no mengue la propuesta y se quede, por ejemplo, ahorita con esta cuestión de solo mitigación. Suena interesante adaptarlo a las condiciones de la educación media superior. Y en las fuentes, yo te recomendaría que no, pues tratar de sustituir a la ONU. El informe Brundtland ya está súper criticado, súper deshecho, porque esa definición no ayuda, es muy ambigua, le da entrada a ambientalistas y depredadores ambientales y entonces no ayuda. Ya hay mucha crítica en esto. Tomás, como tener cuidado, porque no se trata del equilibrio de las tres esferas, eso también ya está súper criticado. El equilibrio de lo ambiental, lo social y lo económico, eso ya no es cierto. Se tiene que reconocer los límites del planeta. Por tanto, entonces todo se tiene que adaptar a los límites del planeta. El desarrollo económico se tiene que adaptar a los límites del planeta. El desarrollo social y todas las problemáticas sociales se tienen que adaptar a los límites del planeta, ¿no? No es el equilibrio de las tres esferas. Entonces, ya ha sido, a estas alturas ha sido muy criticada esta definición de la ONU. Ahí te puedo recomendar material tanto de ecología política como de Enrique Leff, que es el que ha desarrollado mucho esto. Tener cuidado con retomar a la ONU en esa parte. En la cuestión de la educación ambiental sí vale la pena ir recuperar a la ONU. Tiene todo un manual de educación ambiental que sí es muy sugerente porque incluye mucho esta cuestión del empoderamiento, ¿no? Del involucramiento y de asumir la responsabilidad por parte de quienes toman esta educación ambiental, ¿no? Entonces hay como ir ubicando estas fuentes a las que te vas a remitir. Y luego yo también te recomendaría que buscaras como otros ejemplos, en qué otras partes sí se ha logrado elaborar un manual de un sistema de manejo ambiental, ¿no? En alguna otra parte, no sé, como para tener también otro referente, ¿no? No solo es una cuestión técnica, exactamente para eso, ese es el punto que también otro fuerte que te quería comentar, que no se quede nada más en una cuestión meramente técnica, ¿no? Que no sea una investigación que atiende una cuestión técnica, sino que también se suma al debate teórico, ¿no? Eso es como parte de los frutos de toda investigación, ¿no? Sumarse al debate. Entonces, tener ahí como referentes de quién es más, cómo lo han hecho, como para poder, pues de eso discutir, ¿no? Discutir con otras experiencias que ya lo han hecho, ¿no? Y pues estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, doctor José Gerardo. Le cedemos la palabra ahora a la maestra Fabiola Gres. La escuchamos, maestra. Muchas gracias, Clara, por tu presentación.
bueno, tiene mucho que no veía tus avances y me da gusto que estés tan adelantada. Tu presentación fue muy bien estructurada, o sea, pudimos seguir una secuencia de ideas bastante congruentes. Sin embargo, me parece que no queda claro en la exposición ni en el trabajo justo cuáles son los elementos que definen el sistema de manejo ambiental. En este sentido, pensando como hacia quién va dirigido, ¿no? O sea, cuando tú trabajas, propones este sistema de manejo ambiental, como es una institución pues educativa, tendría que estar dirigida pues principalmente a las autoridades, ¿no? Porque ellas son las que lo tendrían que aprobar para poder llevar a cabo como este sistema la implementación de estrategias en distintos niveles. Entonces tendría que ser el nivel de la toma de decisiones y el nivel de dónde se ejecuta, ¿no? O sea, el nivel pedagógico de los estudiantes que adoptan esos planes o estas estrategias de manejo ambiental en estas dimensiones que mencionas en tu trabajo, ¿no? O sea, en lo energético, en lo hídrico y en lo de los residuos. Entonces ahí me parece muy importante como establecer estas esferas de dimensiones, ¿no? De este sistema que tienen que ver también con un acercamiento distinto. O sea, cuando tú hablas de se está haciendo entrevistas y los cuestionarios, sí me parece que las preguntas tendrían que ser distintas para los que toman las decisiones y para, por ejemplo, los estudiantes o el personal que trabaja, ¿no? Entonces, ahí sí hay una distinción de actores que participan de este sistema ambiental en no sé si decir en un orden jerárquico, pero sí en un orden de intervención distinto, ¿no? Entonces ahí también considerando que tú estás haciendo esta propuesta para todos los CETIS y los CEBETIS, también hay que enunciar como qué es lo que implica que tú solo estés trabajando en uno o en un par como casos de estudio, ¿no? Y eso también como dejarlo claro, porque eso está escrito en tu resumen, pero ahorita en la presentación no quedó tan claro, ¿no? Entonces, como en esta etapa que es del diagnóstico, como sí poner explícitamente que se está haciendo en un plantel y que se espera a lo mejor en etapas siguientes, pues ver cómo podría hacerse estos lineamientos para todos, ¿no? O sea, qué es lo que implicaría en el orden de la toma de decisiones, o sea, quién lo tendría que aceptar y cómo se tendría que ejecutar para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y hasta dónde llega tu propuesta en tu trabajo de investigación, porque tenemos clarísimo que esto pues va a largo plazo, pero hasta dónde tú te vas a comprometer para entregar como parte de tu investigación y te puedas titular, ¿no? Entonces, es un tema muy padre, pero que podría salirse en la ambición hacia mucho más allá. Entonces, tú podrías mencionar, ¿no? Que este trabajo tiene una amplitud de esto, que a lo mejor el plan está hecho para un corto plazo, ¿no? De aquí a 2030, no sé, pero que tú hasta, o sea, tus entregas, en tu entrega del trabajo de investigación vas a llegar hasta acá, ¿no? Y también puedes proponer, o sea, te sugiero que incluyas una serie de indicadores de seguimiento que puedan identificar si en estas categorías que tú estás analizando en tu manejo se están cumpliendo o no y cada cuánto se tendrían que evaluar, ¿no? Como para ver si está funcionando o cada cuánto se tendría que actualizar, ¿no? También. Entonces, en este sentido, me parece que también tendrías que fortalecer como este marco conceptual que te permita no dudar de para qué está contribuyendo al cambio climático. O sea, si es mitigación, entonces, bueno, es mitigación y las categorías que estoy analizando son reducción de emisión de residuos, o sea, como sí tener muy bien claros estos lineamientos y en las encuestas para que eso te contribuya directamente en los resultados y tengas mucha claridad. Ahorita estás diciendo que ya estás trabajando como en el desarrollo de las encuestas y tal, en el trabajo de campo, sí es importante que tengas claridad de esto de manera previa, ¿no? O sea, que estos resultados que tú estás esperando sí vayan dirigidos específicamente hacia lo que tú buscas con este trabajo.
Entonces, pues bueno, esos serían mis comentarios, como fortalecer mucho más este vínculo del manejo ambiental en el contexto de cambio climático, y también evaluar si eso de sostenibilidad institucional va o no va, porque se escucha un poco raro, pero pues lo dejo a consideración. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Clara. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra, doctor, por sus comentarios. Ahora vamos con la estudiante Aquetzali Ariadna Arteaga Carpinteiro. Ella, su trabajo se titula La gobernanza como herramienta para la restauración de ríos en la Ciudad de México, el caso de la comunidad de San Pedro Mártir y el río San Buenaventura. Aquetzali, al igual que con tus compañeros y compañeras, pues tienes 10 minutos. Cuando te falten 2, yo te aviso para que vayas perfilando tu cierre, ¿vale? Te escuchamos. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla en modo presentación? Ya, a ver, pasa de diapositiva nada más para corroborar que todo funcione. Sí, que sí. Ahí está. Sí, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Aquetzali y como dijo el profesor, mi tema es la gobernanza como herramienta para la restauración de ríos en la Ciudad de México, un caso en específico. Y bueno, mi directora de trabajo terminal es la doctora Alejandra Reyes. Muy bien, antes de explicarles el problema, los voy a situar como en el contexto. Estamos hablando de la comunidad de San Pedro Mártir, que es una comunidad que está a la orilla límite de la Ciudad de México, en donde empieza ya el estado de Morelos. De hecho, la comunidad queda como partida a la mitad por la carretera que ya nos lleva a Morelos. Es una comunidad muy al final, digamos, de la ciudad. Y bueno, esta comunidad en un inicio era una comunidad agraria, de hecho se aprovechaba este río para cultivar diversos productos, diversos alimentos. Sin embargo, por ahí de la década de los 70s y con la expansión de la marcha urbana en ese momento Distrito Federal, pues bueno, la comunidad se volvió una comunidad de viviendas, dejó esta calidad agraria y hay viviendas, ¿no? Y muy parecido a lo que pasa en la periferia, pues hay un montón de problemas relacionados a esta mancha urbana que se expandió de una forma acelerada y no tan planificada. Entonces hay varios problemas de movilidad, de servicios públicos, entre otras cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar justo del río San Buenaventura, que es un río que pasa por ese pedazo de la comunidad. El río viene de las faldas de la Jusco y llega, pasa por la comunidad y ahí se entuba y ya termina entubado, ¿no? Importante para esto, bueno, hace 30 años, que realmente no es mucho, hay personas en la comunidad que todavía recuerdan que el río era apto para nadar. Se metía la gente, nadaba, gente que ahora ya es adulta mayor, dicen que de niños nadaban ahí también, ¿no? Entonces, este río en un lapso corto de tiempo se ha vuelto básicamente un canal de descargas de aguas residuales, la mayoría ilegales. Y bueno, esto combinado con todo lo que les comenté, con la urbanización acelerada, pues genera pues degradación en el ecosistema, ¿no? Aparte el río todo el tiempo, cuando es temporada de lluvias, tiende a inundarse, hay basura, muchas de estas situaciones que en general fomentan riesgos a la salud pública. A partir de esto, personas de la comunidad de distintas áreas, tanto iniciativas ciudadanas, vecinos, los que viven al ladito de la orilla del río, como otro tipo de grupos, bueno, han diseñado algunas iniciativas o ideas para restaurar el río, ¿no? Hay distintos actores que están buscando restaurarlo de formas diversas. Ese es el problema que vamos a estudiar. Muy bien, ¿cómo lo vamos a estudiar? Bueno, mi fundamento teórico se basa en la gobernanza, en gobernanza ambiental y en la restauración de ríos. La gobernanza, de forma muy rápida, es esta nueva idea de gobierno donde ya el Estado por sí mismo no es todopoderoso, entonces tenemos que incluir otros actores más allá del gobierno para, tanto en la toma de decisiones, pero también para la creación de soluciones. También retomo el concepto de gobernanza ambiental, que la teoría nos dice que las relaciones entre actores sociales definen de alguna forma el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales y que además estas relaciones, cuando están de alguna manera bien fundamentadas, son un factor clave para la gestión ambiental. Y por último, en el tema de restauración de ríos, si bien los desafíos tecnológicos y ambientales son muy importantes,
cuando una comunidad o cuando las personas intentan solucionarlos, los principales desafíos tienden a ser políticos, sociales, económicos y territoriales, ¿no? A veces revertir esa degradación requiere que un montón de actores se pongan de acuerdo, que muchas normas de alguna forma se enlisten para que se pueda solucionar, y eso es mucho más difícil de lo que pensaría uno. Uno pensaría que lo más difícil es, pues sí, como que tener una ley o una norma que nos lo diga, pero no, hay un montón de cosas involucradas alrededor de esto. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo, una foto nada más para que vean, pero de estos ejemplos hay muchos, donde los vecinos de alguna forma se organizan para limpiar el río, y siempre como en previsión o después de que pasa alguna situación como que el río se desborda. Ahora, ¿por qué este tema es relevante? Bueno, desde la forma en que yo lo veo, analizar este caso en particular contribuye al estudio de la gobernanza ambiental urbana. También nos ayuda a documentar experiencias comunitarias para la restauración del río, y he de añadir aquí que en el caso de la comunidad San Pedro Mártir no hay mucha información disponible, no hay muchas tesis, no es como otros lugares que son como muy estudiados. Entonces ahí también este trabajo abona a buscar una información y una memoria histórica, y bueno, también genera evidencia útil para estas políticas públicas de restauración de ríos o de búsqueda de soluciones ambientales. Ahora, mi hipótesis es que la organización de redes de restauración de ríos a través de colaboración ciudadana, si bien es necesaria, por sí misma no es suficiente para cumplir su objetivo. En este caso en particular, por la degradación ambiental y la complejidad del sistema, se necesita una articulación de un montón de actores que, a pesar de los esfuerzos que hay en este momento, no son suficientes para lograr un cambio 100% efectivo. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa de este caso? Bueno, a mí lo que me interesa es analizar este proceso de la organización de la población para este caso, a través del estudio de caso y de entrevistas semi-estructuradas que nos permitan identificar estas prácticas que impulsan y frenan el río, porque no es como que podamos, no, el caso no está como terminado, no es como que la restauración fue efectiva y esta es la solución, sino al contrario, es un proceso que está en construcción y que todavía no tiene un resultado efectivo. Entonces eso es también un aporte de mi parte, entender qué es lo que impulsa y lo que frena este rescate. ¿Cómo estoy desarrollando esta investigación? Bueno, el enfoque, como ustedes pueden ver, es 100% cualitativo. Cabe mencionar que yo soy politóloga de profesión, entonces por eso la tendencia a ver estas resoluciones de conflictos como algo tan interesante. La idea es hacer un estudio de caso, y pues la unidad de análisis obviamente es el río San Buenaventura, y las personas más bien, la unidad de análisis es la gobernanza ambiental para la restauración del río en este tramo que pasa por la comunidad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, por un lado estoy haciendo esta revisión documental de literatura científica, documentos institucionales y la normatividad. Como les digo, no hay mucha información más allá de la normatividad que ocupa la delegación Tlalpan. La intención es hacer estas entrevistas semiestructuradas a distintos actores y un mapeo de actores. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a utilizar este modelo de análisis que se llama Governance Analytical Framework. Como la gobernanza es este ente como tan difícil de estudiar, lo que estoy haciendo es busqué un modelo de alguien que ya lo hubiera hecho, en este caso este marco analítico para la gobernanza, que es una metodología que desarrolló el Centro Suizo de Competencia en Investigación en Suiza, obviamente. Nos da una serie de pasos con los que yo estoy estructurando mi investigación. Primero tenemos que definir el problema, pensando el problema, en este caso la contaminación del río, como un hecho no cuestionable, eso es algo que sucede, y después ver todas las interpretaciones que hay alrededor de ese hecho. Con esto hacemos un mapa de actores porque podemos entender a los actores y más o menos ver su interacción, y a partir de ahí buscamos puntos nodales. Esto se logra en las entrevistas, una vez que ya ahí está el mapeo de los actores, más o menos quiénes son los que están involucrados. Ahí en las entrevistas platicamos con ellos y entendemos cómo es que ellos interactúan, cuáles son estas prácticas que frenan, impulsan, a través de estos puntos nodales específicos donde los actores interactúan. Y finalmente, analizamos esta información de los procesos y así los secuenciamos, buscamos una secuencia y encontramos cómo evolucionan, y ahí es donde se ve qué es lo que impulsa y qué es lo que frena. Y también, muy importante, la intención es tener
pues recibir estos inputs de diferentes actores para no quedarnos con una sola versión, porque esto es también parte de la riqueza. Seguro hay muchas versiones distintas sobre el por qué no se están logrando los cambios, pero lo que yo quiero averiguar es cuáles son estas versiones, y como una persona pues que no soy parte de esta comunidad, entonces poder estudiarlo. 2 minutos, Quetzali, por favor. Listo, ya casi termino. Muy bien. Entonces, sobre mis entrevistas. ¿A quiénes quiero entrevistar? Lo divido en estos 3 áreas: al gobierno, a la alcaldía, a SACMES, de la comunidad, vecinos y líderes comunitarios, que más o menos ya tengo identificados. Tengo contacto con un par de personas que son líderes comunitarios de los vecinos que se acercan a arreglar, y pues la intención es aprovechar de estos líderes para, como en bola de nieve, ir encontrando las otras personas que me hacen falta. Y bueno, sociedad civil, hay un par de organizaciones, pero también hay un grupo de la iglesia, algunos grupos ahí que es importante considerar. La intención es hacer estas entrevistas semiestructuradas, entre 15 y 20 entrevistas con estos actores claves, entre 60 y 75 minutos, entrevistas largas para obtener la mayor información posible. Y bueno, para cerrar, esta es una investigación que se retrasó mucho por situaciones personales, entonces en este momento acabo de terminar pues mi marco conceptual y estoy en el diseño de entrevistas, y la intención es que al final de este mes, si no al siguiente, poder ya empezar a aplicar las entrevistas. Las tengo que pactar con mi asesora, que me apruebe todo el diseño de entrevistas para poder terminar la investigación antes de que se acabe el año. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a Quetzali por tu exposición. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Y bueno, vamos a la ronda de preguntas, de comentarios o preguntas también, si es que hay. Comenzamos con usted, doctor. Gracias. ¿Qué tal, Quetzali? Muy bien, ¿eh? O sea, igual otra vez, una cosa es el documento y otra cosa es la presentación, y pues tu presentación nos deja ver más trabajo, ¿no? Ya hay más claridad en tu exposición. No sé si nos mandaron el trabajo de cuando iniciaron la maestría y ahorita ya en el transcurso ya han trabajado más cosas y se ve diferente, ¿no? Muy bien. O sea, felicidades, das mucha claridad de lo que quieres hacer. Y además de como recomendaciones, ¿no? Revisar todo este debate que hay en el tema de la gobernanza, porque hay quienes lo ubican como una cuestión neoliberal y que favorece el modelo neoliberal, ¿no? Pero también es muy rescatable toda esta perspectiva social, del involucramiento de actores sociales, de participación ciudadana. Entonces, como construir ahí tu lista de variables que caracterizan a la gobernanza, ¿no? Y dar el salto a quienes demeritan el concepto de gobernanza ambiental porque la asocian a una lógica muy, muy neoliberal, ¿no? Se puede dar el salto, puede dar pauta para los dos, pero si se concretiza las variables que describen a esta gobernanza, participación ciudadana, participación social, instrumentos de participación ciudadana, rendición de cuentas, ¿no? Si vamos caracterizando esta gobernanza, le podemos dar la vuelta a quienes critican el concepto de gobernanza, que se reduce a una cuestión meramente neoliberal. Ayudaría también que pudieras tanto anotar en tu documento como se incluye en la parte de tu investigación, que ahorita lo comentas, pero no está en el documento. Sí, el centro, tu objeto de estudio es el río, pero no solo el río, es la relación con la comunidad, ¿no? Ahí hay una relación de ida y vuelta. La gente del pueblo de San Pedro Mártir, cómo se involucra por el cuidado del río, pero también lo que le aporta el río al pueblo de San Pedro Mártir, ¿no? En todos los aspectos, no solo ambientales, sociales, culturales y hasta religiosos, ¿no?
hay también como enfatizar esa parte. Es la relación como pueblo de San Pedro con el río. Y no sé si eso ya, ya queda para tu criterio. No sé si ubiques lo que es la teoría política verde. Ahorita es una teoría política, es una teoría política muy contemporánea que se está construyendo, pero es bastante interesante y provocadora y que te puede servir para lo que estás trabajando. La teoría política verde comienza con un inglés, Andrew Dobson, pero que ya se ha ido sistematizando más, ya hay más elaboración, y de hecho un libro que te puede ayudar es el de Democracia Verde. Democracia Verde es donde se expone, hay varios elementos de la teoría política verde, ¿no? Para ubicar cómo la comunidad política se construye no solo gobernantes gobernados, sino también la naturaleza, animales, plantas y futuras generaciones. Entonces hay un planteamiento revolucionario ahí muy interesante en lo que implica la teoría política verde, pero para no, digo, ya queda como a tu criterio, que no sé que te vaya a generar más información y te distraiga más, pero para que tengas ahí el dato. Con eso, y pues felicidades. Muchas gracias, doctor José. Ahora vamos con la maestra Fabiola. La escuchamos, maestra. Muchas gracias. Gracias a Quetzali por tu presentación. Tengo un par de comentarios respecto a solamente pues de hacer el esfuerzo de homogeneizar lo que presentas en tu título, en tu objetivo, ¿no? Como que siempre está claro que te refieres a la gobernanza ambiental, en el título solo pones gobernanza. También te recomiendo que incluyas Ciudad de México, ¿no? Porque ahí dice San Pedro Mártir en el título. O sea, alguien que pueda leer tu trabajo, que sepa, ¿no? Que es Ciudad de México o incluso la alcaldía, no sé, pero con que ponga Ciudad de México está bien. Respecto al marco que presentas, yo tengo una observación respecto a la linealidad del proceso. O sea, cuando tú hablas de gobernanza ambiental, con esta metodología que tú pretendes usar, no digo que esté mal, sino que tengas consciente de que es una evaluación como que vas a recabar en un tiempo determinado, ¿no? Y me parece que si recuperas como estos otros enfoques desde América Latina, como de la organización y de la importancia simbólica, desde las territorialidades que existen entre la población y en este caso, pues el río, puedes tener como una noción del proceso, ¿no? O sea, no como un aspecto estático de una gobernanza ambiental ahorita, ¿no? Sino cómo se fue gestando como ese proceso organizativo y hacia dónde va, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que te permiten que hoy en día existan estos nodos de relaciones, pero que también se mantengan, ¿no? O sea, como estas condiciones que llevaron a que se hagan, ¿no? A que se realicen. Entonces, en este sentido, como parte de la metodología, estaría muy bueno que pusieras, que recabaras como el proceso, ¿no? O sea, que cuál fue el primer momento en el que la gente decidió iniciar como este proceso de limpieza del río o por qué razón les estaba afectando, ¿no? Y en este sentido, también incluirlo pues desde la importancia, desde la adaptación al cambio climático, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esta gobernanza desde este enfoque, viéndolo desde la adaptación, ¿no? O sea, porque esto muy seguramente pues se puede acentuar con el tiempo, ¿no? Es el crecimiento urbano, el contexto, ¿no? Que nos presentaste en un inicio, cómo puede servir como una lección aprendida en este contexto amplio de formas de adaptarnos, ¿no? También como una aproximación, ¿no? En este marco de cambio climático y viendo la biodiversidad y su importancia. Entonces, en este sentido, también veo importante que puedas definir más aún la delimitación de este sistema,
¿no? O sea, hasta dónde abarca, o sea, hay una relación de proximidad con el río, o sea, cómo es esta forma de involucrarse, ¿no? O sea, se intensifica más conforme están más cerca o se intensifica más conforme más años llevan en la comunidad, no sé, o sea, ahí tú puede ser algo muy valioso desde los aportes de tu trabajo y que puedes tener como a la vista también viendo de los alcances que esperas encontrar, ¿no? O sea, como si una lección aprendida, pero con los elementos para que pueda ser recuperada en otros casos, ¿no? De estudio. Entonces, bueno, te felicito mucho, tu trabajo está muy bien escrito, tu presentación fue muy clara y pues nada, te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Aquetzali. Gracias, muchas gracias a los dos por sus comentarios. Doctor, maestra, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente estudiante, Alejandro Suárez Sánchez, y su trabajo se titula Gobernanza climática y capacidad institucional para la implementación de la política climática subnacional. Análisis comparativo de los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México. Alejandro, te recuerdo que tienes 10 minutos para hacer tu presentación, ni un minuto más. Y bueno, cuando comiences a proyectar, te tomo el tiempo, ¿vale? Listo, ya estoy compartiendo. Adelante, sí, ya. Sí, ya. Buenas tardes a todos. Mi tema es gobernanza climática municipal y capacidad institucional para la implementación de políticas climáticas locales, análisis comparativo de los municipios de Toluca y Metepec en el Estado de México. Mi directora docente es la maestra Julia Martínez Fernández. Hablar un poquito del contexto del cambio climático. Obviamente sabemos que es un tema de un reto global que incluye muchísimas vertientes en este tema por ser una problemática de carácter mundial, ¿no? Quienes participan en este tema precisamente y quienes han desarrollado la evidencia científica del cambio climático, pues el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, el IPCC. Obviamente participa también en este tema la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, ¿no? Derivado de eso, también se han generado instrumentos importantes como una ley general de cambio climático a nivel nacional. Para el caso del Estado de México, una ley de cambio climático estatal, y derivado de esos instrumentos de política, como el Programa Municipal de Acción Climático, esto a nivel municipal, ¿no? Incluidos en esta misma ley, ¿no? Y tiene su relevancia también en el tema de importancia de gobernanza climática, en una participación que tiene que ver con una gobernanza multinivel con todos los gobiernos federal, estatal y municipal, en lo que tiene que ver con su atención. Precisamente aquí un poquito también incluir el papel estratégico que tiene que ver con los municipios en lo que tiene que ver con su atención. ¿Cuál es nuestro problema de investigación? Existe una brecha importante entre el diseño de la política climática y su implementación efectiva. Hay diseños de políticas, marcos legales y mandatos internacionales. Aún así, se ven afectados por ciclos administrativos cortos, gobiernos de 3 años que fragmentan precisamente el tema de continuidad, el tema de su desarrollo, ¿no? De la política climática. Hay déficit en la capacidad técnica, falta de personal en la elaboración de instrumentos de clave como inventarios de gases de efecto invernadero y a su vez medidas de mitigación y adaptación, que tiene que ver un poquito con los temas de los programas municipales de acción de cambio climático, ¿no? Y escasez de recursos propios etiquetados precisamente para acciones climáticas, y lo que carece muchos gobiernos, gestión financiera limitada, ¿no? Aquí, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? Aquí nuestra pregunta de investigación es: ¿en qué medida la gobernanza climática municipal influye en la implementación de la política climática del Estado de México, en este caso para los municipios de Toluca y Metepec? Sí, bueno, para eso entonces partimos nosotros de generar un objetivo general y unos varios específicos, que es precisamente el general que tiene que ver con la pregunta, que es evaluar el diseño de las políticas estatales de cambio climático, su ejecución técnica en los municipios de Toluca y Metepec,
y además identificar las limitantes para su implementación local, ¿no? Como objetivos específicos es construir un índice de gobernanza climática municipal determinado mediante la alineación normativa y de los diferentes programas, la acción climática que han tenido estos dos municipios, ¿no? Analizar también los diferentes factores institucionales, capacidades técnicas y de gestión para su desarrollo. Así también evaluar la implementación de acciones de mitigación y adaptación y examinar las políticas climáticas locales que han desarrollado estos otros municipios del Estado de México. ¿Qué incluimos en la parte del marco teórico? Pues obviamente un tema de gobernanza multinivel que tiene que ver con todos los actores desde el nivel internacional hasta lo local. Hay que también estamos incluyendo también un tema de gobernanza adaptativa, que obviamente es un proceso de participación con un enfoque prácticamente local, que tiene que ver mucho con y lo menciono un poquito después en el tema aparte, con lo que tiene que ver con una parte con lo que mencionaba Leonard Armstrong, en el tema que tiene que ver con un enfoque prácticamente un enfoque local, ya no tanto global, ¿no? Lo que ella mencionaba, ¿no? Y aparte, pues considerando también un marco normativo estatal y municipal, que todo esto lo estamos incluyendo en la parte del marco teórico. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Un enfoque mixto. Estamos haciendo un análisis comparativo de estos dos municipios, en que primero con sus planes de acción climática municipal, el caso del municipio de Toluca, un poquito más actualizado, el caso del municipio de Metepec, elaborado en el año 2017, el municipio de Toluca en el año 2022, pero estamos haciendo un análisis comparativo de su desarrollo que tiene que ver toda la parte metodológica, cómo se elaboraron, que tomaron en cuenta, y aparte de sus líneas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para esto también el objetivo es generar 15 indicadores, un total, estamos valorando si son 15, un poquito más, un poquito menos, precisamente de acuerdo a todo lo como nos vaya llevando este tema de las entrevistas y el análisis documental, que ya vamos un poquito avanzados en este tema. Estamos solicitando con información oficial en las direcciones de los municipios ambientales, de los municipios de Metepec y de Toluca, y entrevistas en el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado de México. ¿Qué tenemos de resultados esperados? Pues solamente crear un índice de gobernanza climática municipal, tener un diagnóstico comparativo bien integral, bien desarrollado para estos dos municipios, y con base en eso de emitir una serie de recomendaciones a partir del índice del diagnóstico y generar las propias recomendaciones, ¿no? A partir del diagnóstico creo que nos va a dar un poquito más de panorama, puesto que los dos programas que ya se han desarrollado en estos municipios, habrá que ver y evaluarlos y diagnosticarlos de acuerdo a lo que ellos están desarrollando en lo que tiene que ver desde su elaboración de sus inventarios de gases de efecto invernadero y sus líneas para la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué contribuciones? Evidentemente, como ya se mencionó, pues obviamente contribuir de manera científica también, tener una parte metodológica, una parte social y de política pública, ¿no? Esas son las contribuciones muy generales que podríamos nosotros dar, que estaríamos dando en el desarrollo de este trabajo. Estaríamos partiendo de evaluar precisamente con lo que ya había mencionado del análisis comparativo de estos municipios y la parte metodológica, que aportan en la parte científica también y social, y obviamente que en temas de gobernanza, pues obviamente ya el tema de política pública. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, conclusiones preliminares también, obviamente entender que la gobernanza se fortalece en la implementación efectiva de la política climática. Hay una necesidad en una primera instancia de actualizar los inventarios de gases de efecto invernadero, medidas de mitigación
estudios de vulnerabilidad e identificar estrategias de adaptación al cambio climático, obviamente con el incremento de capacidad técnica y financiera de nuestro. Que hemos, una conclusión preliminar también que tenemos, hay que alentar, por ejemplo, a los municipios, hay que ver de qué manera con este trabajo nosotros podemos alentar para que ellos desarrollen sus instrumentos de política climática. 2 minutos, Alejandro, por favor. Claro, voy cerrando. Ya que solo 9 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con un programa de acción climática municipal, es decir, solamente un instrumento de política climática que tiene que ver, ¿no? Y obviamente que no hay una atribución en la ley de cambio climático del Estado, pero no es una obligación, no es como una conclusión previa. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, Alejandro, muchas gracias por tu exposición. Vamos a darle ahora la palabra al doctor José Gerardo para que haga sus comentarios. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias. Ok, mira, bueno, comenzando con el título, está como muy claro, ¿no? Lo que quieres hacer. Este análisis de gobernanza climática y capacidad institucional para estos dos municipios, Toluca y Metepec. Pues eso ya nos habla de una delimitación clara. Pero al escucharte ahorita, bueno, primero tu documento, lo que nos enviaron, tiene esas observaciones que te voy a hacer, pero también las expones ahorita. Hay que tener cuidado con toda la secuencia de los diferentes elementos que componen la investigación. Hacer una investigación es como un rompecabezas, pero un rompecabezas de dominó, ¿no? Lleva su secuencia, es lógico. Cada momento tiene que coincidir con el que sigue o con el anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión de la problemática. En la problemática, bueno, hablas muy general, pero yo te recomiendo, si vas a hablar de Metepec y de Toluca, pues descríbenos cuál es la crisis climática que vive Metepec y que vive Toluca, ¿no? Entonces hay datos sobre lo que le está pasando con Metepec y Toluca, y no estas generalidades que nos comentaste ahorita en tu exposición y como están en el documento. Entonces ahí precisar datos duros de cómo está la crisis climática en estos dos municipios. Y luego, entonces, esa es la problemática. Y luego, la pregunta de investigación está medio rebuscada, ¿no? No se entiende bien, no hay claridad de la pregunta. Entonces yo te recomiendo igual que repases un poquito la elaboración de la pregunta de investigación, porque si la problemática es la crisis climática en estos dos municipios, y el asunto de la gobernanza, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en cada municipio? Sus leyes o bandos municipales sobre cambio climático, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? De lo que hay, ¿cómo se aplica? ¿No? Como parte de la problemática. Y lo que te va a tocar a ti es aportar desde la perspectiva de la gobernanza climática. ¿Qué le aporta la gobernanza climática como teoría, como concepto teórico, a la crisis, a la problemática que vive Metepec y vive Toluca sobre cambio climático y lo poco o mucho que haya de normatividad o de políticas públicas de política climática, ¿no? Entonces ahí como ubicar esa secuencia para que haya mayor precisión. Y luego hablas del índice de gobernanza climática municipal, como si ese fuera el propósito de tu investigación, que lo dejas ver ahí nada más como en unos renglones, pero no lo pones en todo tu cuerpo del documento. Entonces, si el objetivo es el índice de gobernanza, pues hay que ponerlo en el título, ¿no? Pero no es el objetivo final de la investigación, sino aplicar el índice de gobernanza climática municipal. Bueno, esto pues ya es mucho más, implica mucho más tiempo, ¿no?
que quién sabe si los 2 años de la maestría te den para hacer eso. Con que construyas el índice de gobernanza, creo que ya sería un buen aporte, pero aplicarlo a los 2 municipios y luego hacer sugerencias a los demás 14 municipios pendientes, ahí no creo que te dé tiempo en lo que implica la maestría. Entonces hay como precisar, pero sí, te digo, suena interesante el índice, pero no está en el objetivo, no está en el título de tu investigación. Entonces, como estas recomendaciones, Alejandro, y pues gracias por tu intención. Gracias. Bien. Maestra Fabiola, la escuchamos. Gracias Alejandro por tu presentación. Justo me parece un tema muy importante de analizarse, pero el planteamiento no es claro respecto a los alcances que buscas tener con tu trabajo. Hablar de gobernanza climática es súper amplio, ¿no? O sea, no solo porque eso depende también desde el enfoque de qué sector, o sea, vas a trabajar el sector ambiental, o sea, cada institución incluso tiene sus propios instrumentos, ¿no? Dependiendo del sector al que pertenece y el cumplimiento de estas políticas tienen una liga muy importante a nivel nacional. O sea, viendo desde el proyecto nacional, por ejemplo, en este sexenio que se tuvo gran foco en el sector energético, desde ese momento, desde el enfoque del sexenio, o sea, puedes ver cómo se van dividiendo no solo las políticas y a cuál se les va dando más importancia, sino también a los recursos económicos para ejecutar esas políticas, ¿no? Entonces, en términos amplios, me parece que te hace falta recuperar este contexto, pues desde el contexto nacional, ¿no? O sea, tú planteas que de 2017 a 2025 vas a analizar pues ciertos instrumentos, pero justo mi recomendación sería que te enfocaras a solo un sector, a lo mejor, cómo afectó en el sector ambiental, en el sector energético, para poder acotar mucho más esa línea, ¿no? Digo, más allá de que quieras comparar 1 o 2 municipios, eso dependerá de hasta dónde lo quieras llevar, porque pues estas entrevistas o el trabajo de campo que vas a realizar, lo tienes que definir y argumentar muy bien, ¿no? O sea, ¿a quién se lo vas a hacer? O esa información, por ejemplo, 2017, o sea, lo vas a tomar específicamente la bibliografía o vas a entrevistar a servidores públicos que sirvieron en ese tiempo, no sé, o sea, ahí este periodo trae consigo cierta complejidad del trabajo de campo que vas a realizar, ¿no? En este sentido, te recomendaría revisar si es viable este periodo, ¿no? Y por qué lo vas a hacer. Entonces, en este sentido, también te recomiendo mucho que revises un producto que hicimos en el INE cuando yo trabajaba ahí, que es un portal de investigación en donde hay información sobre la implementación de la política climática subnacional. No sé si ya la revisaste. Ahí justo viene un diagnóstico a nivel nacional, por estado y a nivel municipal de los instrumentos con los que se cuentan, ¿no? Me parece que no está actualizado, pero te da muy buena idea sobre cómo se van agrupando estos instrumentos, ¿no? Porque hay instrumentos de planeación, instrumentos regulatorios, instrumentos voluntarios, justo esto que dijiste en tu exposición, ¿no? O sea, si están obligados o no a cumplir, si se están llevando a cabo y como de qué depende. Entonces, te recomiendo que revises este portal, veas cuál es el diagnóstico pues a nivel estatal y después a nivel municipal de los municipios que seleccionaste, y también poder incorporar, ¿no? Como a qué, cuáles son los riesgos o cuál es la vulnerabilidad que está predominando, como bien te lo mencionó el doctor José Gerardo, a los que van dirigidos, ¿no? Porque también es bien sabido que a nivel nacional, pues hay ciertos estados que se consideran como prioritarios o municipios vulnerables, no prioritarios. Entonces, a lo mejor,
si estos riesgos climáticos a los que se están enfrentando esta política climática no está teniendo como foco, o sea, incluso el por qué seleccionaste esos municipios, ¿no? O sea, uno de los argumentos puede ser, porque son los municipios que tienen mayor riesgo climático y que en un futuro va a incrementar, ¿no? Entonces, hay que tener como ese contexto muy bien estudiado, como muy bien argumentado en el escrito y como que puedan guiar a tu exposición, ¿no? Y cómo se va a comportar, o sea, esta política está atendiendo a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, y cómo estos instrumentos se pueden ir modificando, ¿no? O sea, cuáles son las áreas que falta atender, a lo mejor planeación no está, ¿no? O sea, no hay instrumentos de planeación con enfoque climático, no sé. Entonces ahí hace falta como que revisar la estructura del trabajo y ver qué es lo que buscas tener al final de tu investigación, ¿no? Si es este índice de gobernanza climática, revisa solo, ¿no? O sea, estos trabajos previos y cuál puede ser un buen aporte que no esté considerado de manera previa, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Maestra Fabiola, muchísimas gracias. Igualmente a usted, doctor José. Y finalmente, la estudiante María Guadalupe Romero Flores va a presentar su trabajo titulado Evaluación del marco normativo ambiental en la operación de las vías terrestres. 2 puntos y seguido, identificación de lagunas jurídicas y propuestas de mejora. Compañera María Guadalupe, ¿estás por aquí? Sí. Perfecto. Al igual que con tus compañeras y compañeros, tienes 10 minutos. Cuando te falten 2, yo te aviso para que vayas perfilando tu cierre, ¿de acuerdo? Ok. Comparto pantalla. Sí, gracias. Muy bien, ahí está. A ver, ponlo en pantalla completa, por favor. Se ve como, ¿cómo te digo? O sea, del lado derecho se ve la diapositiva que sigue. Ahí está, a ver, otra vez. A ver, ok, voy a cambiar la presentación. Ujú. Listo. Vete a tu presentación, a ver. Okay. Aquí ya se puede ver, ¿verdad? No, se está viendo otra cosa. Creo que de Google Meet, precisamente. A ver, cambia de pestaña. Sí, ahorita se ve la pantalla de Google Meet. Okay. Dale pantalla completa, es la mejor manera. Justo donde está la pestaña de compartir, arriba te aparece pestaña de Chrome, ventana, pantalla completa. Es mejor pantalla completa. No se ve nada, María Guadalupe. Y no te escuchamos. A ver, ya se ve tu presentación. A ver, cambia de presentación. Listo. A ver, Ahí. cambia a la siguiente. Y tienes tu micrófono cerrado, por cierto. Si acaso estás hablando, no te escuchamos. Sí, cambia de presentación. Nada más falta que nos abras tu micrófono y con eso. Porque está cerrado tu micrófono. Listo, adelante. Tienes 10 minutos. Mira. Híjole, no te escuchamos. Y mi director.
Ya te listo. escuchamos. Bueno, compañeros, mi nombre es María Guadalupe Romero Flores. Que es la autopista de Zapotlán-Marabatío. Como planteamiento del problema, en México el régimen jurídico ambiental que actualmente aplica a la infraestructura de vías terrestres presenta una deficiencia estructural muy importante, y es que sus mecanismos, tanto de Compañera Guadalupe, perdón que te interrumpa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Pausa, mira. Te voy a pedir que apagues tu cámara para no consumir tanto ancho de banda y que podamos tener un mejor audio de lo que nos estás exponiendo. Si mejor cierra tu cámara para eso. está cortando. Sí se está cortando, pero y tal vez si apagas la cámara se logre una mejor conexión. Bien, ya se apagó la cámara y ahora sí, vámonos a tu presentación. Bien, te escuchamos. Como justificación, como planteamiento del problema, en el caso de las vías terrestres, el régimen jurídico ambiental que les aplica realmente tiene una deficiencia estructural debido a que tanto la evaluación como los mecanismos de monitoreo ambiental se centran durante la etapa de la preparación de sitio y de construcción. Entonces, dejan desprotegida la etapa de operación, ¿vale? Como justificación, aunque la gran parte de los impactos ambientales se generan durante la etapa de preparación de sitio y construcción, en la etapa de operación, se siguen generando algunos impactos. En este caso, yo me voy a estar concentrando en dos tipos de impacto, que es la generación y el manejo de los residuos y la pérdida de biodiversidad. Regularmente las autopistas, una vez que entran en operación, la ley y su resolutivo de impacto ambiental les indica un monitoreo de aproximadamente 3 o 5 años. Entonces, una vez que termina este periodo, ya no tiene ninguna obligación jurídica para el monitoreo. Entonces, ¿qué sucede? Que durante la etapa de operación, pues se siguen generando residuos debido a las reparaciones, modernizaciones que se hacen en la estructura y pues a los usuarios que también generan residuos al estar transitando por la vía terrestre. Y en el caso de la pérdida de biodiversidad, al ser la autopista un precursor para la urbanización, esto genera que se introduzcan especies invasoras, que haya saqueo de flora y de fauna y pues atropellos constantes, además de la fragmentación del hábitat. Entonces, bueno, como antecedentes, la autopista de Zapotlanejo-Marabatío está operada por una concesionaria que actualmente es Red de Carreteras de Occidente, y esta concesionaria opera autopistas en Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato. Como podemos observar en esta tablita, el tramo de Marabatío-Zapotlanejo es el tramo más largo de toda la red, esto con un total de 309.7 kilómetros en total. ¿En dónde se ubica? Bueno, esta se ubica en el centro y occidente del país y conecta los estados de Jalisco y Michoacán. Al ser un tramo tan largo, esta autopista atraviesa diferentes tipos de ecosistemas, además de atravesar algunos cuerpos de agua importantes, tanto charcas temporales como permanentes. Algunos sitios, está muy cercano a algunos sitios Ramsar, y también está muy cercano a áreas naturales protegidas importantes, tanto estatales como federales, como es el caso de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Entonces, bueno, aunque
gran parte de la autopista, que es hacia el lado de occidente, el uso de suelo y tipo de vegetación que predomina es la agricultura. Aún tenemos algunas zonas conservadas más hacia el centro del país, que es la Sierra de Michoacán, muy pegado a Marabatío. Entonces podemos encontrar algunos tipos de ecosistemas como bosque de encino-pino, bosque de pino-encino, algunos cuerpos de agua importantes, pastizales halófitos, pastizales naturales, selvas baja caducifolia y algunos tulares muy cercanos a la laguna de Cuitzeo. Entonces, bueno, dentro de los cuerpos de agua más importantes que prácticamente atraviesa la autopista es el lago de Cuitzeo, que está ubicado hacia el centro y occidente de Michoacán, y la presa de Trojes, que es una presa que está ubicada en Jalisco, entre los límites de Jalisco y de Michoacán. Como marco teórico, voy a estarme enfocando en dos grandes conceptos. El primero, que es la laguna jurídica, que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la laguna jurídica o el vacío legislativo es prácticamente la ausencia de regulación legislativa en una materia en concreto. Y la evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento preventivo que utiliza la LGEPA como un procedimiento mediante el cual evalúa algunos efectos ambientales que podría provocar algunas obras que están sujetas a autorización, como en este caso serían las vías terrestres. Como pregunta de investigación, ¿en qué medida el marco jurídico ambiental mexicano vigente presenta lagunas jurídicas en la regulación del manejo de residuos sólidos y peligrosos y en la conservación de flora y fauna durante la fase de operación de vías terrestres? ¿Y cómo podían subsanarse mediante la adopción obligatoria de un plan de vigilancia ambiental permanente? Como hipótesis, el marco jurídico ambiental vigente en México, pues efectivamente presenta algunas lagunas estructurales que pues prácticamente resultan insuficientes para asegurar la protección al medio ambiente. En este caso, durante la etapa de construcción y preparación de sitio, existen planes de vigilancia ambiental que monitorean los impactos ambientales y que garantizan la mitigación y la reparación de algunos impactos. Entonces, la idea es que estos planes de vigilancia ambiental puedan adoptarse de manera permanente. Entonces, bueno, como objetivo general es analizar la normativa ambiental aplicable a la operación de carreteras en México, identificar sus vacíos legales y proponer mecanismos que aseguren la protección ambiental continua, utilizando como caso de estudio la autopista de Zapotlanejo-Marabatío. Como objetivos específicos, elaborar una evaluación de impacto ambiental del corredor Zapotlanejo-Marabatío, esto porque al ser una autopista que se construyó en los años 90, la realidad es que me ha sido muy complicado encontrar la manifestación de impacto ambiental que se generó en ese momento. Entonces, actualizar la evaluación de impacto enfocada a la etapa de operación me ayuda de alguna manera a diagnosticar el estado actual en el que se encuentra la autopista, y de esta manera podría cumplir mis siguientes objetivos, que es diagnosticar la gestión de residuos y sus efectos ambientales y proponer estrategias de monitoreo ambiental permanente, como serían los planes de vigilancia ambiental y las obligaciones de informes para sustentar los planes de vigilancia ambiental. Entonces, al ser una autopista que pues ya ha cambiado bastante, tanto su área de influencia como el sistema ambiental regional, en cuanto a sus usos de suelo, a climas y pues a tipos de vegetación que presenta actualmente, actualizar la evaluación de impacto ambiental, pues sí me favorecería para conocer el estado actual en el que se encuentra la autopista. Bueno, como metodología voy a estar adoptando un enfoque mixto, el cual pues tiene una predominancia cualitativa, ya que está dividido en dos fases, que es la fase 1, será el diagnóstico jurídico y normativo del estado en el que se encuentran actualmente las vías terrestres, y la fase 2 será la evaluación de impacto ambiental mediante una matriz de Leopold, que es básicamente la metodología que se utiliza actualmente en México para evaluar los impactos, para realizar las manifestaciones de impacto ambiental y poder evaluar los impactos ambientales en la gran mayoría de los proyectos que están sujetos a una autorización ambiental. 2 minutos, Entonces, Guadalupe. Sí, al no tener la mía de
del tramo de Zapotlanejo-Marabatío, voy a estar utilizando dos manifestaciones de impacto ambiental que sí tengo. La primera es del ramal de Zaguayo-Jiquilpan, que es este tramo de aquí, este que es como verde, que entronca con el eje principal y que es representativo porque predominan sus usos de suelo agrícola. Y el siguiente tramo que voy a estar utilizando es el de Zitácuaro-Marabatío, que al estar más cerca a la sierra de Michoacán y atravesar la reserva de la biosfera, pues es un tramo que también se encuentra muy bien conservado y tiene características en su vegetación muy parecidos, tanto en su área de influencia como en su sistema ambiental de la autopista de Zapotlanejo-Marabatío. Y pues de cualquier manera, en este caso, por ejemplo, yo pongo este es el tramo del ramal de Zaguayo-Jiquilpan. Aquí en esta parte entronca prácticamente con la autopista de Marabatío-Zapotlanejo, entonces esta parte de su área de su sistema ambiental regional, entronca y atraviesa pues el eje principal, que es el de Zapotlanejo-Marabatío. Como conclusiones, la laguna jurídica en la fase operativa pues es evidente, ya que los promoventes no tienen ninguna obligación jurídica una vez que termina el periodo de monitoreo, que es de los primeros 3 a 5 años. No hay ninguna regulación que los obligue a presentar informes, como es el caso, por ejemplo, de las fuentes fijas, ¿no? Que ellos sí tienen regulaciones una vez que entran en operación y que tienen que presentar cada año. Los residuos como eje crítico, ya que durante la operación pues se generan diferentes tipos de residuos, tanto de sólidos urbanos de manejo especial y residuos peligrosos, tanto por los usuarios como por la propia autopista y sus reparaciones o sus modernizaciones. La conservación de la flora y de la fauna, ya que al ser un tramo tan grande, pues la realidad es que esto promueve a que haya una mayor pérdida debido a los atropellos, precisamente a la introducción de especies de flora y de fauna nociva, al saqueo y pues a la falta de vigilancia en general. Y los planes de vigilancia ambiental permanente como una manera de subsanar esta parte de las lagunas jurídicas que existen actualmente y de esta manera poder garantizar que se vigilen los impactos ambientales durante la operación de las autopistas. Y bueno, estas son mis referencias, una parte de ellas, y pues sería todo. Muchas gracias. Guadalupe, muchas gracias por tu presentación. Puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Y vamos a comenzar con los comentarios de nuestros invitados. Doctor José, lo escuchamos. Sí, gracias. ¿Qué tal, Guadalupe? A ver. Digo, es que pasa lo mismo. Una cosa es el documento y otra cosa es escucharte. Y a escucharte, pues ya hay más elementos, hay más información que da más claridad, pero también me genera otras inquietudes. La primera es, si es una carretera concesionada, estamos hablando de que es una empresa la responsable y las empresas son muy celosas con la información. ¿Cómo estás pensando esa cuestión de acceder a la información de una empresa? En este caso, las mías son de consulta pública. La ley obliga a que las manifestaciones de impacto ambiental sean de consulta pública. Yo las tengo porque trabajé en el proyecto, pero pues no tendría por qué haber algún problema con que yo tenga este documento porque no voy a compartir datos sensibles. Pero al final, pues estos sí están obligados a presentar esta información con todos. Y por ejemplo, la de residuos, que también los residuos que genera la carretera en su operación. Esto sería en base como a una especie de diagnóstico. Se calcularía en base a indicadores un aproximado de cuánto es que, por ejemplo, cuánto mide la autopista y el grosor del asfalto que debe de tener es de aproximadamente son 2 capas, 5 y 5 centímetros. Entonces, los bacheos pueden ser profundos, que abarcarían los 10 centímetros, o bacheos superficiales, que abarcarían únicamente 5 centímetros. Entonces, tomaría en cuenta ese rango para calcular un aprox de cuántos residuos podrían generarse.
por el Y- bache. Ok, eso es como un aproximado, pero el dato real de cuánto residuo está generando esa carretera. Bueno, esas preguntas van en el sentido de acceder a la información, ¿no? Que sí puedas tener el acceso a esa información, porque si no, no se va a poder hacer la investigación. Esa es como una primera cuestión. Otra observación es como desde el enfoque. Obviamente lo estás planteando a un nivel meramente jurídico, pero si nos quedamos nada más con esa parte jurídica, como que está muy focalizado, ¿no? Entonces ya la investigación se hace rápido, ¿no? Casi como un trabajo final de una materia, ¿no? Y pues como el aporte que podría dar la investigación podría ser mucho más. Entonces que no solo se quede en una cuestión meramente técnica, hablar más, por ejemplo, podrías construir tu propia descripción de gobernanza ambiental, ¿sí? Recuperando, ¿no? Mucho de lo que ha comentado la profesora Fabiola a tus otros compañeros, compañeras, se puede construir, se puede hacer, ¿no? También en tu caso. El concepto está muy debatible, sí, pero tú puedes escoger tus propias variables y argumentar por qué escoges esas variables para definir la gobernanza ambiental en materia de vías, carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, como construir un enfoque teórico que le aporte más cosas a tu investigación y que no se quede nada más en una cuestión muy focalizada de una cuestión meramente técnica, de técnica jurídica, ¿no? O sea, está bien, pero digo, se va a quedar muy, muy corta y muy focalizada, ¿no? Se podría aportar más. Por ejemplo, no sé si tú tengas conocimiento de otras legislaciones en otros países, como lo hace Holanda, como lo hace China, por ejemplo. Nos hablan de maravillas de carreteras que hace China, pero yo desconozco si tiene toda esta visión ambientalista, ¿no? Pero Alemania, Holanda, no sé si tú tengas ahí algún dato, pero bueno, eso nomás como comentario, tener como este referente, ¿no? Para abonar más al debate, abonar más a esta discusión científica, teórica, y no, pues, no se resuelva tan rápido, ¿no? Porque es una cuestión meramente normativa, ¿no? Por ahí van mis comentarios y gracias, Guadalupe. Bien, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Ahora vamos con la maestra Fabiola. La escuchamos, maestra. Gracias Guadalupe por tu presentación. Me parece que es un tema que es poco estudiado. O sea, yo no había escuchado un tema similar y por ello me parece muy importante. Sin embargo, creo que tienes que dirigirlo todavía aún más hacia los resultados que buscas obtener, porque, bueno, en primer lugar, me parece que el planteamiento del trabajo y el desarrollo no está tan relacionado con cambio climático y biodiversidad, ¿no? O sea, en este sentido, como líneas del programa, podrías, o sea, es que está un poco como de manera, pues digamos, como que uno puede deducir, pero que no esté explícito, sobre la importancia de los tipos de vegetación, ¿no? O sea, si pasa por áreas de importancia ambiental, ¿no? De recarga hídrica o de alguna especie en peligro de extinción. Entonces, creo que este caso en particular sí tendría que tener elementos jurídicos, pero revisados desde este enfoque, ¿no? O sea, de estas especies que están protegidas o si están en los polígonos de las áreas que se están conservando, ¿no? En este sentido me parece muy importante que, como bien viste en las manifestaciones de impacto ambiental, es muy importante esta delimitación del sistema ambiental regional y ver qué es lo que dice la legislación respecto al derecho de vía, ¿no? O sea, hay digamos, un área dada,
para realizar la infraestructura, pero qué tanto, por ejemplo, se está respetando o se está yendo más allá del derecho de vía, o se está impactando a este sistema ambiental regional con alta relevancia ecológica, ¿no? O sea, como que pienso que a tu planteamiento y a tu trabajo le falta todavía como fortalecer ese vínculo, ¿no? Que de alguna forma ahí está, que lo mencionaste, pero dentro de la metodología, por ejemplo, esta parte que dices del estudio del impacto, pienso que los impactos pueden ser un montón, ¿no? Entonces ahí tienes que ser estratégica en los impactos que te interesa analizar y que te permitan argumentar como esta laguna jurídica respecto a la conservación o al área que se está respetando o no en la construcción de la infraestructura. Y esto te puede dar muchos elementos como para pues hacer una guía, porque a lo mejor estas lagunas jurídicas pues se pueden repetir en muchos otros casos como de aspectos ambientales que se tendrían que considerar cuando se actualiza, se moderniza o se construye una vía, ¿no? Entonces, como ahí dentro de esta conceptualización podría ser un aporte muy significativo, ¿no? Como en términos, pues, del país, ¿no? Entonces, como en este tipo de ecosistema, ¿cuáles son las condicionantes que se buscan, ver, evidenciar y, cuáles serían los pasos para en otros ecosistemas, en otros contextos ambientales que se tendrían que contemplar, ¿no? Incluso de los aspectos sociales, ¿no? O sea, cómo están afectando a la población y cómo, si es mitigación o si es adaptación, como sí tenerlos muy bien identificados, ¿no? Como para que tu tesis pueda salir así como muy, que pueda, pues, tener muy a la mano estos aportes que vas a tener y que considero que son muy importantes, pero que no se logran ver todavía en tu presentación, ¿no? O sea, como que hagas énfasis en eso. Entonces, bueno, por mi parte serían todos los comentarios. Guadalupe, muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias. Guadalupe, igual a ti. Doctor, por supuesto, también muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando humildemente 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Reitero el agradecimiento a todos ustedes, a todas ustedes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Pues muchísimas gracias a todos y todas, que tengan una bonita tarde. Nuevamente, buenas tardes a todos.